estricto distanciamiento social, porque el hombre es un animal social por definición, ¿verdad? Lo que tiene que haber es un distanciamiento físico, ¿ah? Aunque no les guste a los enamorados y enamoradas, porque tiene que haber ese distanciamiento físico. En ese distanciamiento físico de la cuarentena, lo que debe ocurrir es que el Estado suba su capacidad de sistema de educación, digamos, o de salud, digamos, a este nivel de acá, estoy mostrando ahí en el gráfico, cosa que sea muy poca la cantidad de gente que estaré por encima de esto, que no pudiera ser atendida. Y no como en el ejemplo aquí, que hay una gran parte de la población que no pudiera ser atendida por el rápido incremento del coronavirus. Entonces, lo que busca una cuarentena en un país es achatar la curva que se llama. En lugar de que tenga esta característica, ¿verdad? La línea roja, tenga la característica descrita en esta línea azul. Quiere decir que como hay el distanciamiento social que llaman, hay la cuarentena, entonces hay menos ritmo de contagio de la gente, el ritmo de contagio es menor, como se ven ustedes aquí en el gráfico, y lo que se trata es que en ese periodo, por supuesto, no exista que el número de casos rebase la capacidad de atención del sistema, porque se supone que se está construyendo, se está habilitando nuevas unidades de terapia intensiva, más respiradores, más material de bioseguridad, en fin, todo esto que hace que la línea de capacidad del sistema de salud suba hasta aquí a una atención mayoritaria en la población y por lo tanto todos estemos tranquilos de que la gente enferma de coronavirus va a poder ser atendida. Se supone que un gobierno hace eso. Entre tanto, cuarentena para que se achate la curva de esta manera. Pero lo cierto es que en nuestro país no ha ocurrido ese segundo hecho, vale decir, la gente ha cumplido, ¿no? Guardándose en su casa, 70 días ha estado guardada en su casa y el gobierno no ha aumentado la capacidad del sistema de salud. Eso es lo que se le exige. ¿Dónde están los respiradores? ¿Dónde están los tests, las pruebas que ha prometido? ¿Dónde está el equipo de bioseguridad para los médicos que todos los días vemos en la televisión que les reclama a la señora Áñez que no hay? En fin, todos los elementos, ¿no? Proveerse, dotarse de enfermeras, más médicos, todo lo que vayamos a necesitar, que ahora estamos viendo que escasea. Vemos, por ejemplo, en Guayaquil hay un solo médico que está batallando cuando debería ya empezar a tener su reserva de médicos para que vayan allá a poder atender a los pacientes que va a haber. Entonces, y eso no solamente en Guayaquil, va a ocurrir en todas las provincias, en todo lado en nuestro país, incluido, por supuesto, las ciudades. Entonces, eso es lo que debería ocurrir, eso es en teoría lo que debería ocurrir. Por eso es que hoy causa extrañeza, en algunos sonrisa, que estemos entrando, que hayamos declarado que va a haber una flexibilización y al menos aquí en La Paz nos están diciendo que desde el 23 de enero, creo, vamos a entrar en 22 de enero, vamos a entrar en otra vez una cuarentena dura, pero caramba, ¿para qué flexibilizar si van a volver a endurar? En todo ese periodo de flexibilización hay más contagios, por supuesto, eso es absolutamente normal, eso debería haber previsto. Eso significa que ellos deberían haber tenido modelos de simulación de cuánta gente iba a estar enferma, de cuánta gente tenía que tener, por lo tanto, en el sistema de salud, cuánto equipo se requería, por lo tanto, ante esa simulación para el momento de levantar y flexibilizar la cuarentena. No lo ha hecho. El gobierno no ha hecho esa tarea. Y eso es lo que se le reprocha al gobierno actual. En términos económicos, el hecho de que estemos, como hemos visto, en esa cuarentena total o una cuarentena parcial, o que se privilegie solo la salud y no se haga nada por la economía, tiene su efecto. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, la línea roja es cuando un país no hace nada por la economía y solo se dedica a la cuarentena y al tema de salud. Lo que se consigue, por lo tanto, es, aquí estamos viendo, una profunda recesión. Esto marca la recesión. Cuanto más no más se dediquen exclusivamente a la salud antes que a la economía, la recesión va a ser más profunda y va a ser más difícil salir, por supuesto. Hay países, como vamos a ver más adelante, que han cuidado el tema de salud, pero han intentado también hacerse cargo de la economía. Entonces la recesión en ese país va a ser menos profunda que cuando solamente se hace exclusiva
solución a la parte médica antes que la económica, y por lo tanto los que han hecho una combinación de lo económico más la salud van a salir más rápido de la crisis. Esto es muy importante porque esta es la teoría y vamos a ver enseguida la práctica. Estas curvas que les he mostrado se verifican, no es una teoría. Miren ustedes aquí el caso de Italia a la izquierda y el caso de España a la derecha. Se ha modelado los efectos del coronavirus en estos dos países, que estamos viendo que en España ya están vacacionando, ya están empezando a salir, en Italia lo propio, porque han tenido este comportamiento que, como ven ustedes, hay una escalada muy fuerte que lo han vivido en Italia en el mes de marzo y luego ha ido cayendo durante los siguientes meses. Lo mismo en el caso de España, ha habido ese pico, ese incremento, esa aceleración que hay en el caso de contagios y todo ello que se ha dado en marzo también, y para luego sentir este descenso que, como ustedes pueden ver ustedes, cuando hay la asistencia médica, cuando hay todo eso, empieza a haber el descenso naturalmente. Eso es lo que ha ocurrido en otros países observado. Esta misma Universidad de Diseño y Tecnología de Singapur ha hecho un ejercicio para Bolivia. Vean ustedes, aquí están los datos, ¿no? Está subiendo. Entonces, lo que ocurría para el mes de mayo y lo que va a venir en junio es pues que vamos a estar alcanzando esta parte de la curva, ¿no? De los casos más altos. Y eso se está viendo, ustedes ven en la televisión y la gente se empieza a asustar, ¿verdad? Eso es absolutamente normal. Esto tenía que darse en el momento en que la gente salga, claro, hay más contagios, todo eso. Estamos justamente en este pico, en esta partecita de la curva donde vamos a tener más contagios. Luego, posteriormente, junio, julio, ¿no? Vamos a tener descensos, como ustedes pueden ver, y por supuesto, para julio, fines de julio, ya vamos a estar mejor. Entonces, esto es importante que se sepa que hay tendencias generalizadas en el tema del coronavirus, no es solamente para Bolivia, para todo el mundo. Y aquí les traigo alguna información para ver ustedes cómo han hecho los países para poder enfrentar el coronavirus. Todos los países han hecho diferentes medidas de acuerdo a su realidad y a su capacidad del gobierno, por supuesto. El Banco Mundial, como no hay estadísticas de cómo se ha hecho y el impacto que se puede ver, ha hecho un ejercicio muy interesante en su último informe, que aquí les pongo en la pantalla, que es el de haber utilizado los datos del Big Data que salen de los celulares de ustedes, ¿no? Cuando ustedes van, por ejemplo, a un shopping, su celular está marcando que ustedes están en un shopping. Aunque ustedes no le digan nada a su celular está hablando por ustedes a las redes sociales, ¿no? Entonces, han utilizado esa información del Big Data, lo que está en las redes, para determinar, por ejemplo, cuánto ha disminuido de visitas de la gente, por ejemplo, en este primer mapa de aquí a la izquierda, visitas que la gente hacía a los lugares de venta al por menor. Estamos hablando de los malls, estamos hablando de las galerías, de los centros comerciales, de los cines, de los teatros, ¿no? De los centros de recreación, y ha categorizado aquí de 90 a 100% de disminución de visitas, de 80 a 90 por los colores, y cuanto es más claro ha sido que ha habido menos disminución. Por ejemplo, de 30 a 40, cuando vean un amarillo más claro, que sí que solamente ha disminuido entre 30 y 40% las visitas, mientras que cuanto más oscura, como en este caso, por ejemplo, han disminuido las visitas entre 90 y el 100%. Entonces ustedes pueden ver aquí el mapa que han hecho en función de esa escala, y queda claro que Bolivia, ¿ah?, está en una disminución entre el 90 y el 100% de la gente de visita a los centros comerciales que normalmente visitaba y a los centros de recreación. En otras palabras, quiere decir que la cuarentena, como lo decía también el ministro de Gobierno, ¿verdad? Feliz, decía que en Bolivia es el país donde mejor se está cumpliendo la cuarentena. Sí, señor. Tenemos casi entre 90 y 100% de ausencias de gente en esos lugares, quiere decir que toda la gente está en su casa, ¿verdad? Entonces, evidentemente Bolivia, esto es un elemento fundamental, porque Bolivia ha sido el país que más ha priorizado la salud que la economía. Les ha valido la economía y les ha valido mucho, supuestamente, la salud, aunque en ese periodo de pandemia, como hemos visto, no hay un aporte, no han hecho gestión y que sí les importara verdaderamente la salud.
Aquí tenemos, por ejemplo, Colombia, Ecuador, Perú, que están entre un 80 y un 90% de ausencia, y los demás países tienen colores más claros, que quiere decir, miren, México, por ejemplo, entre un 40 y un 50%, porque la cuarentena aquí era voluntaria. ¿Ah? Interesante, ¿verdad? En otros países era mucho más flexible, no podía salir, o no, en fin. El caso nuestro ha sido muy rudo, ¿verdad? Una cuarentena muy estricta, y por eso estamos aquí con el color. ¿Esto qué quiere decir? Que la economía, ¿ah?, ha sido duramente afectada en el caso de la política contra el coronavirus en nuestro país. Esto es un dato importante. Ese hecho también se corrobora cuando aquí tenemos en este otro mapa lo mismo, pero de visitas a los lugares de trabajo que tiene la gente, ¿no? A las fábricas, a las empresas, a todo eso. Sí ha habido una disminución drástica de visitas a los lugares de trabajo, como es el caso de Bolivia, nuevamente acá, que entre el 70 y 80% ha habido de disminución, lo que quiere decir que solamente ha ido a trabajar la gente entre un 30 y un 20% a trabajar, el resto se quedó en su casa, ¿verdad? Entonces, este es nuevamente Bolivia es el país que más disminuciones ha tenido de visitas a los lugares de trabajo. Quiere decir que, por lo tanto, se ha cumplido con mayor rigurosidad el tema de la cuarentena que el resto de los países de la región. Vean ustedes. Entonces, eso lo está diciendo el Banco Mundial. Esto es muy importante porque Bolivia es el país que más ha afectado la economía con su lucha contra el coronavirus. ¿Mm? Y bueno, uno diría, bueno, hay un costo que incurrir. Si la lucha es efectiva, si estamos logrando derrotar, si estamos avanzando, ¿no? Si ya estamos en la bajada de la curva, pero como sabemos, eso no es verdad. Entonces aquí, en el caso boliviano, hemos tenido los dos efectos negativos. La economía que se desploma, y es el país donde más ha empeorado la economía por el coronavirus, por una parte, y dos, y esto es importante para lo que viene, ¿qué vamos a hacer si estamos saliendo de lo más hondo que hay? Como les he mostrado el gráfico anterior, de lo más hondo de la crisis, entonces vamos a tardar mucho más en recuperarnos. Eso está claro, eso debe quedar claro, porque miren ustedes, en los gráficos son contundentes. Bolivia es el país que más ha afectado su economía, ¿ah?, de la región, y tampoco ha resuelto el problema en la salud. Por lo tanto, al final del problema, después de los 70 días de cuarentena, estamos con un profundo problema económico, pero también estamos con un profundo problema médico. Entonces, grave pues la situación, y eso es lo que estamos viviendo en Bolivia, en síntesis, respaldado nuevamente en informes del Banco Mundial. Vean ustedes. Las calificadoras de riesgo, esto es un dato importante, han empezado a disminuir la calificación de Bolivia. Esto es muy importante. ¿Qué quiere decir? Que perciben, ¿no? Y esto es antes del coronavirus. Antes del coronavirus empiezan a disminuirnos la calificación de riesgo, estas calificadoras internacionales, lo que quiere decir que perciben que la economía boliviana ya venía mal, antes del coronavirus. Entonces, para completar la figura, estamos viniendo ya de una caída sin coronavirus de la economía desde el año pasado, luego lo vamos a verificar con muchos otros datos. A eso tomamos la decisión más dura contra la economía para luchar contra el coronavirus, como se han visto también, y por lo tanto tenemos sobre esta caída que ya venía del mal manejo económico del país desde noviembre del año pasado, tenemos aún caída mucho más fuerte por el tema del coronavirus en Bolivia. Entonces, esto nos tiene que dar cuenta lo difícil que va a ser al país sacar adelante luego del coronavirus. ¿Mm? Pues ya nos vamos dando, por eso es que presento estos datos para que tengamos claridad. Aquí tenemos la deuda, como ha ido creciendo, perdón. Aquí tenemos la deuda que al mes de noviembre eran 11,000 millones, y estimamos que por lo que se está queriendo prestar este gobierno, vamos a tener más de 14,500 millones de dólares de deuda. Es decir, en menos de 6 meses se van a prestar cerca de 3,500 millones de dólares más. ¿Ah? Es mucha plata. ¿Dónde está esa plata? ¿No? ¿Dónde está? Eso es lo que hay que preguntar, porque el gobierno, lamentablemente, no es transparente,
ni en las donaciones que está recibiendo por el coronavirus, ni en los recursos de deuda que están llegando al país. La deuda con respecto al producto, por lo tanto, va a subir de 27 a 38% aproximadamente. Es una cifra muy alta de endeudamiento. Fíjense usted, en nuestro gobierno nunca hemos tenido más del, como en el peor caso, el año 2006, de 28%, que lo bajamos inclusive hasta 14% de la relación deuda externa-producto, y ahora se va a disparar, de acuerdo a esto, con estas deudas que se va a hacer este gobierno, 38%. Y aquí viene una crítica a este gobierno. No puede un gobierno transitorio hipotecar el país, porque quien va a tener que resolver este problema, ¿quién es? El próximo gobierno. Vale decir, nosotros, el MAS, va a tener que resolver este problema de un mayor endeudamiento. Un país cuya economía está destrozada, como estamos viendo. Vamos a recibir un país destrozado y endeudado. Eso es lo que a nosotros nos preocupa. Y por eso es que mucha gente está percibiendo que este problema va a suceder, ya ha pedido elecciones ya, porque cuanto más tardamos en que este gobierno siga ahí, más y más nos hundimos en el tema económico. Y peor, no solamente el tema económico, sino también en el tema sanitario. Este es un tema de fondo. Miren ustedes lo que ocurrió el año pasado. Esto es el Producto Interno Bruto, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto del año 2019, y el último trimestre se cae a 1,1% el crecimiento de la economía. Cuando estábamos creciendo al 4%, estábamos creciendo muy bien, ¿no? El crecimiento anual que el Instituto Nacional de Estadística de este gobierno ya ha anunciado que el año pasado ha sido de 2,2%, cuando ya en los trimestres anteriores, cuando estábamos en gobierno, la economía estaba creciendo más que eso. Entonces, este 1,1% ha sido lapidario para el crecimiento económico, y lo mismo se ha registrado una cifra también caída en el primer trimestre de esta gestión, y seguramente también en el segundo trimestre de este año 2020. Entonces estamos mal económicamente. Vean ustedes, con los números estamos demostrando lo que vamos a tener que enfrentar. Importante esto. Nosotros veníamos disminuyendo el índice Gini. ¿Qué es el índice Gini? De 0,60 lo habíamos bajado a 0,43. Este índice nos mide el grado de desigualdad, el grado de distribución del ingreso que se tiene en un país. En la medida que este número está más cerca de 1, quiere decir que la plata está concentrada en muy pocas manos. Y a medida que esto se acerque al 0, o sea, más pequeñito, quiere decir que estamos distribuyendo de mejor manera la economía. Miren ustedes acá que claramente estábamos yendo por el buen camino de mejorar la distribución del ingreso en Bolivia. Estamos haciéndolo bien, ¿eh? Segundo elemento, habíamos reducido la diferencia entre ricos y pobres. Por ejemplo, a nivel nacional, la diferencia entre el 10% de los más ricos contra el 10% de los más pobres de un país, esa diferencia era de 128 veces. El 2005 la hemos bajado a 26 veces nada más. A 2018, quiere decir que la brecha entre ricos y pobres la estábamos cerrando. En otras palabras, estábamos construyendo un país más igual, ¿no? Luego, miren ustedes la composición de la sociedad. Cuando llegamos al gobierno en el 2005, 61% de la población estaba con ingresos bajos y 35% con ingresos medios, y el resto en ingresos altos. Nosotros, con la política redistributiva del ingreso, los bonos, ¿no? Todo eso que hemos hecho, crecimiento, empleo, todo ello, reducción de la pobreza, todo ello, hemos invertido. Los más pobres, los ingresos más bajos, solamente ya era un 34% de la población, ya no un 61%. Y los ingresos medios habíamos subido de 35 a 62% de la población. Nuestra población ha mejorado la calidad de vida, ¿ah? Y hemos tenido una mejora interesante en los ingresos. La gente estaba comprando su auto, su casa, ¿verdad? Su departamento, su lote, su terreno. Estaba ya empezando a mejorar su calidad de vida y tenía más ingresos. Eso estaba ocurriendo en el país. Pero, ¿qué se viene ahora?
producto de la pandemia, producto del mal manejo en la economía, la pobreza, que miren ustedes que venía cayendo, ¿no? La pobreza extrema, por ejemplo, de 38 le habíamos bajado a 15, ahora este año va a subir a 16%, y si siguen haciendo las cosas mal, la pobreza va a ir subiendo más, y vamos a volver a los niveles de pobreza anterior. Es decir, estamos en un punto de inflexión, estamos retrocediendo. Todo lo que habíamos ganado, otra vez estamos retrocediendo. Lo mismo en el índice de Gini, vamos a tener problemas, por lo tanto, miren ustedes los efectos sociales que vamos a tener en nuestro país. Aumento de la pobreza. Estábamos reduciendo, ahora va a aumentar la pobreza. Aumenta la desigualdad. Estábamos reduciendo la brecha entre ricos y pobres, otra vez se va a ampliar la brecha entre ricos y pobres. Estábamos disminuyendo el desempleo, ahora va a aumentar el desempleo en Bolivia. Nuevamente, vamos a retornar a la concentración del ingreso en pocas manos. Y vamos a aumentar la brecha, la diferencia entre ricos y pobres. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, ante esto, ¿qué podemos hacer? Mire, aquí el problema es que el coronavirus, más lo que se ha manejado mal la economía, genera un shock de oferta y genera un shock de demanda en la economía. El shock de oferta porque las empresas no trabajaron durante la cuarentena, entonces no hay ingresos, no hay producción, se afectó la cadena de abastecimiento y producción en ese momento, por lo tanto esto presiona una mayor recesión en la economía. Disminución del ingreso, disminución del consumo, la gente no consumía. Cuando estaban en cuarentena, ¿qué consumen? Solamente van a comprar las cositas para comer, ¿verdad? Consumirán internet, consumirán electricidad, pero ya no consumen otro tipo de bienes, electrodomésticos, ya no van a comprar electrodomésticos, textiles, ya no van a comprar periódicos, ya no van a comprar en librerías, ya no asisten al teatro, al cine, ya no van a esas cosas. Entonces cae el consumo de la gente. Cae el ingreso, cae la inversión porque los empresarios no van a invertir, porque están parados. Aumenta la incertidumbre en la economía. Y eso, hay un shock de demanda, disminuye la demanda, recesión, que se va a caracterizar porque disminuye la fuerza de trabajo, disminuye la capacidad de producción y disminuye la productividad de un país. ¿Ah? Entonces, ¿qué tenemos que tener en mente, por lo tanto? Medidas de alivio, especialmente para los más pobres. Eso es lo que el gobierno ha tardado en hacer. Nosotros en videos nos hemos cansado de decirles qué tienen que hacer, que tienen que redistribuir la plata entre la gente, porque la gente no sale a la calle por loca en cuarentena, sale porque no tiene que dar de comer a sus hijos. Entonces, si no le doy un bono, si no le doy recursos oportunamente, no después que pase la pandemia, la gente necesita ahora los recursos, no cuando pase la pandemia. Como no dieron oportunamente los bonos, entonces, ¿qué ocurrió? La gente salía a las calles y se exponía a el contagio. Por lo tanto, estábamos poniendo a la gente en la disyuntiva de salir a la calle y contagiarse por el coronavirus y tal vez morir, o morir de hambre en la casa porque no hay nada que comer. Ese es el problema que generó este gobierno. Por eso la gente salía. Por eso el problema de Cochabamba que hemos visto en Caracara. Por eso el problema de algunos barrios de nuestras ciudades donde la gente salía nomás a vender, exponiéndose, porque necesitaba dar de ingresos y comprar algo para sus familias, ¿verdad? Ese es el problema social que el gobierno nunca entendió, porque por supuesto no le interesa la vida de los más pobres y de los más necesitados en el país. No le interesa. Por eso llamamos a las ollas comunitarias. Por eso llamamos a que se den políticas sociales de paliativos a la gente, ¿verdad? Pero en fin, eso ya es parte de la historia de nuestro país. Luego, hay que focalizar las medidas de política económica y social. Ahora, no podemos dar a todos, hay que centralizarse entre los que menos tienen. Hay que prevenir los posibles efectos de segunda vuelta, cierre de empresas, despidos, eliminación de lugares de trabajo, crisis bancaria que podría darse si no se maneja bien. Las condiciones materiales económicas hay que darle a la población para que pueda aguantar la cuarentena, para que pueda tener información adecuada a la población, ¿verdad? Hoy los medios de comunicación
lamentablemente no informan, hacen propaganda para el gobierno, ¿no? No hay críticas, no hay una lectura crítica de lo que se está haciendo, no muestran, salvo excepciones muy marcadas en medios de comunicación y especialmente las redes sociales. ¿Ah? Las redes sociales en este momento y en el momento cuarentena han jugado un papel fundamental para informar. De ahí nos hemos informado, como la misma presidenta lo ha dicho, ¿verdad? Yo me informo de la corrupción en las redes sociales, imagínense ustedes, ¿eh? Las redes sociales estaban cumpliendo una labor que deberían cubrir los medios, que deberían cubrir, en este caso, las propias instancias del gobierno nacional que no lo hicieron. Pero, en fin, esos son los elementos. Y para concluir, efectos de la aplicación de medidas contra el coronavirus. Va a aumentar el desempleo formal, informal, aumento del subempleo, la pobreza, desaceleración, recesión económica, shock de oferta, shock de demanda, como hemos visto, reducción de los ingresos informales. ¿Qué riesgos vamos a tener que enfrentar? Quiebra de empresas públicas, quiebra de empresas privadas, falta de liquidez en la economía, elevado endeudamiento público, adopción de políticas económicas. Y hoy eso es importante porque hoy el gobierno, sobre pretexto del coronavirus, está empezando a adoptar ciertas medidas económicas que no le corresponden a un supuesto gobierno transitorio, que ahora ya es un gobierno de facto porque claramente no le interesa simplemente cumplir su tarea, ¿no? Por eso no ha convocado elecciones cuando hay una ley que ya está promulgada. Su visión era convocar elecciones. Cuando le dicen, aquí está para que cumplas, promulgar la ley para que cumplas tu misión de convocar elecciones, el gobierno se lava las manos. No lo hace, porque no quiere las elecciones y más bien sigue haciendo negociación del precio del gas, quiere comprometer el litio, quiere hacer negocios que le corresponderán pues a alguien que esté mirando el mediano y largo plazo, que ese es un gobierno legítima y democráticamente elegido. Yo quedo acá para que ustedes puedan hacerme todos los comentarios y preguntas que quieran. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Lucho. Gracias por esta importante reflexión. Nos parece importante todo lo que usted nos ha mencionado. Vamos a ceder en esta ocasión la palabra a la compañera Diana Rosales. Ella es la presidenta de Asociación de Profesionales, tal vez para que pueda plantear alguna pregunta, alguna intervención. Rocío, tienes la palabra. Bueno, muy buenas noches, hermano, compañero Luis Arce, a los compañeros de la plena. Aquí un saludo revolucionario desde el municipio de Turco. No estoy con una muy buena señal, siempre trabajando por el proceso de cambio, ¿no? Es muy importante la intervención sobre el tema de la crisis económica que estamos pasando en Bolivia. Es un tema muy preocupante para los jóvenes de hoy en día, ¿no? Claramente se está viviendo un golpe de Estado con un gobierno de facto por primera vez para los jóvenes. No es una situación preocupante que se va alentando a los profesionales que aún están ejerciendo su vida profesional, sobre todo los jóvenes, ¿no? Me gustaría tal vez finalizar mi intervención por excepciones de la señal de aquí del municipio, con una pequeña pregunta. ¿Qué tanto nos va a afectar lo que es la situación económica en la intervención de lo que es el dólar? ¿Será una buena esperanza para los bolivianos, para el pueblo, mantener una economía estable con el dólar? ¿Habrá una devaluación de la moneda boliviana? ¿Cómo vamos a salir después de esta crisis económica en la que estamos viviendo? Es un régimen que los jóvenes tenemos que aprender ahorita, ¿no? A aprender a vivir con esto, ¿no? Porque para los jóvenes actualmente es una situación que está preocupante, ¿no? Es un primer situación, una crisis económica, la primera situación económica que estamos viviendo los jóvenes hoy en día, ¿no? Los nuevos profesionales que estamos saliendo a la nueva plena de lo que es el pueblo boliviano, ¿no? Me gustaría finalizar con esa pregunta, hermano Luis Arce. ¿Quieren que vaya respondiendo ya nomás o vamos a juntar algunas preguntas como quieran? Sí, vamos a escuchar dos preguntas más. Vamos a ceder la palabra de igual forma a la compañera Nélida Luna.
Ella es de Trinchera Estudiantil Universitaria. Es una compañera muy joven que desde siempre ha estado militando en el proceso, desde muy joven en realidad siempre ha estado militando. Vamos a ceder la palabra a la compañera Nelida Luna, por favor. Si la compañera Nelida Luna no está teniendo problemas con la recepción de señal, vamos a ceder la palabra al compañero Florencio Kelka. Él es representante del bloque universitario Oruro. Compañero Florencio, tiene usted la palabra. Muy buenas tardes. Mi nombre es Nelida Luna. Hola, hola, sí. Bueno, un saludo, hermano Lucho, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, bueno, compañero Lucho, aquí estamos en Oruro, ¿no? Como ustedes saben, compañeros, hermanos, aquí de las juventudes, Oruro, al ser una de las ciudades de las ciudades primeras en contagiarse, ha sufrido unos cambios en este tiempo y una desatención del gobierno, ¿no? Eso yo quiero reflexionar un poquito, porque básicamente creo que esta semana que está terminando, recién han habilitado un laboratorio, eso es algo increíble, ¿no? Eso para mí, bueno, y para todas las personas que trabajan o que viven en Oruro, eh, es muy lamentable lo que ha pasado y eso duele como orureños que nos traten así, ¿no? Y yo creo que el presidente Evo no hubiera hecho eso por Oruro. Bueno, la reflexión y lo que dice nuestro hermano Lucho sobre el tema de la economía es verdad. Mucha gente ha salido a los mercados, rompiendo la cuarentena a pesar de las leyes impuestas. ¿Para qué? Básicamente para sustentar sus hogares, ¿no? Es la realidad, no podemos ocultarlo. ¿No? Una persona no va por loco a la calle sabiendo que no hay vendedores, sabiendo que no hay gente que le va a comprar, a arriesgarse, va a buscar. Y en Oruro, especialmente en las zonas periurbanas, hay mucha gente que necesita, pues, alimentarse. En esos lugares no hay, muchos lugares no hay saneamiento básico, tienen poca acceso al agua, a la luz, ¿no? Son lugares bien apartados y lastimosamente las autoridades no ven esa parte, ¿no? Entonces yo quiero reflexionar eso, pero esa gente que necesita trabajar, ¿qué es lo que va a hacer ahora en adelante? Muchos de ellos decían en las redes sociales, especialmente yo lo que estaba viendo es que ¿qué es lo que va a pasar de aquí en adelante? ¿Vamos a volver a vivir como era antes? Y mucha gente, especialmente los amigos que estaba comentando, dicen, ya va a venir el transporte el día lunes, vamos a salir y a todo normal. Pero no es así, ¿no? Entonces un poquito hay que reflexionar un poquito en las redes sociales. Yo especialmente, ¿no? Hablo con los amigos, con los chicos y todo, y les digo, no, esto ya ha cambiado la vida, la forma de pensar, porque si alguien se enferma de su familia, ahí recién van a pensar verdaderamente en la cuarentena, ¿no? Que ha servido. La cuarentena sí ha servido hasta cierta medida, porque nos ha quitado mucho el pan, ¿no? El pan de la boca a mucha gente. Y mucha gente también ha abierto los corazones y ha sido solidario. Eso se ha visto en las redes sociales de maravilla. Yo ando compartiendo siempre esas cosas cuando hay solidaridad, pero la desatención médica en algunos lugares también ha golpeado a la sociedad. Esto de la pandemia, hermano Lucho, compañeros, a mí me parece que es una lección, ¿no? Una lección que nos debe llegar en el alma, a toditos, ¿no? Debemos pensar ya qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante como jóvenes también, especialmente los jóvenes. Decimos que vamos a ir a trabajar los nuevos profesionales, pero no hay empleo, más bien están despidiendo en las empresas. O sea, ¿dónde vas a ir a trabajar? Ya no puedes ir a buscar, golpear puertas de trabajo.
Entonces, es necesario lo que ha dicho el hermano Lucho, que haya unas elecciones. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque al final un gobierno que entre con unos planes de trabajo, con unas propuestas de construcción de país, va a llevar el rumbo del país y va a sacar a toda la gente que está ahí pensando qué es lo que voy a hacer. Creo que la esperanza, la única esperanza es las elecciones. Por eso todas las personas, especialmente los masistas, como somos nosotros, ¿no? La juventud que está aquí participando en este grupo, impulsamos las elecciones. Y vamos a seguir apoyando, ¿no? Las elecciones, porque al final creo que todo lo que está haciendo está muy mal. ¿Para qué podemos hablar sobre eso? Y yo termino hablando de esto porque al final es lo que queremos los jóvenes, un gobierno que nos diga, miren, mañana vamos a hacer este plan y todos los que quieran inscribirse a este plan pueden inscribirse. Pero ahora no nos dicen nada, nos dicen cuarentena, nos dicen otro, que va a flexibilizar, hay un plan de trabajo, pero no nos dicen cómo va a ser ese plan. Eh, Básicamente, como usted lo ha dicho, hermano Lucho, lo están alargando, se quieren prorrogar, son un gobierno golpista, etcétera. Entonces, todo eso está claro para nosotros, ¿no? Los jóvenes, y eso hay que transmitir a nuestros familiares y conocidos. Mi pregunta es, hermano Lucho, básicamente para como usted va a ser, es nuestro candidato y va a ser el futuro presidente de nuestro país, eh, ¿qué es lo que haría inmediatamente con ya el 6 de septiembre, una vez posicionado? ¿Qué es lo que tendría que hacer el país? Nos ha mostrado unas gráficas que el país está de picada, pero ¿qué es lo que queremos nosotros como jóvenes? Trabajo, que haya trabajo, fuentes de trabajo. Esta pandemia, ¿cómo lo vamos cuál es el plan de contingencia? Eso quisiera que nos explique a la gente, ¿no? La gente dice, no saben ahorita, dicen cuarentena, cuarentena, flexibilización, cuarentena dinámica, pero no hay un plan que diga que de aquí a un mes, si no funciona este plan, vamos a utilizar este segundo plan, el plan B, digamos, ¿no? Entonces, eso es mi pregunta, hermano Lucho. Yo confío mucho en la gente orureña especialmente y la gente que está apoyando el proceso, que vamos a llegar a un buen resultado y cuál sería la alternativa de país, hermano Lucho. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Bueno, gracias por la pregunta, Florencia. También vamos a dar nuevamente la palabra a la compañera Nélida Luna, si es que su señal ya ha mejorado. Compañera Nélida, tiene usted la palabra. Perdón, la compañera Nélida aún tiene problemas con la conexión. Tal vez si hubiera algún compañero que quisiera hacer una consulta, el compañero Leopoldo, tal vez. Bueno, buenas noches, compañeros. Buenas noches, hermano Arce. Un saludo desde Oruro. Bueno, mi consulta es la siguiente, ¿no? Se ha visto que aquí en el gobierno de facto le ha caído como anillo al dedo el de prorrogarse, ¿no? Poniendo como excusa esto de la cuarentena. Entonces sabemos que ya han quedado dos órganos de acuerdo que se iba a llevar las elecciones en septiembre, pero vemos que este gobierno de facto quiere cambiar, ¿no? Buscando excusas, otras cosas. La verdad lo ha manejado mal viendo desde la política económica, ¿no? Una primera medida, la verdad, debería ser la reducción de salarios a funcionarios públicos, ¿no? Ahí se generaría un gran ahorro. Y bueno, nosotros hemos estado en cuarentena con la ilusión de que en esta cuarentena se iba a equipar los hospitales, se iba a trabajar en recursos humanos, se iba a trabajar en todo, pero lamentablemente la cuarentena no ha servido de nada porque esta cuarentena la han aprovechado justamente para despilfarrar, robar, el caso de los respiradores, ¿no?
Y eso es muy lamentable, ¿no? Y ahora, la consulta es ministro, perdón, hermano Arce, exministro, y nuestro futuro presidente. Mi consulta es la siguiente. ¿Qué política monetaria, digamos, una vez que nosotros ya, qué propondríamos como una política monetaria para enfrentar esta crisis que se viene aquí a un futuro, ¿no? Porque vemos que este gobierno no tiene ideas, no tiene claro el panorama, ¿no? Todo lo que hace es improvisar, 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 ¿no? Y bueno, desearle éxitos en todo lo que está haciendo y bueno, felicitarle por estas conferencias que realmente nos dan un panorama de cómo usted maneja todo esto de la economía y realmente le felicito, ¿no? Gracias. Muchas gracias, mis hermanos, por las preguntas. A ver, sobre el tema del tipo de cambio, que fue la primera pregunta. Todos los países van a estar en problemas después de esto. Va a estar el Brasil, Argentina, el Perú, Chile, todos van a estar en problemas. Y puede haber una tendencia, como sugiere siempre el Fondo Monetario Internacional, a que los países liberen sus monedas, entreguen al mercado la determinación del tipo de cambio y no a los bancos centrales. Y por lo tanto, el mercado, en el caso nuestro, enfrentaría tipos de cambio de los países vecinos subiendo, porque la devaluación sería una medida que podrían tomar ellos. En ese caso, Bolivia, si es que no hay ningún efecto sobre la parte real de la economía, no hay ningún progreso en la economía del país, nos presiona. Me fui por un momento, no sé hasta dónde me han seguido. Creo que alguien está monitoreándonos, ¿no? Por ahí revisen si no está un señor Murillo como invitado en la charla, mis compañeros. ¿Ah? Bueno, les decía que Bolivia, si no progresa la parte económica, la parte real de la economía, vamos a estar presionados para devaluar, por una parte. Por otra, algo más claro todavía. Este gobierno ha firmado un convenio con el Fondo Monetario Internacional y el Fondo Monetario ya está en Bolivia, ¿no? Ya está. Les han aprobado un crédito de 320 millones de dólares que, como todo crédito del Fondo Monetario, tiene condicionalidades, ¿no? Evidentemente, no hay una condicionalidad en el corto plazo, ¿no? No hay en el corto plazo una condicionalidad, vale decir, corto plazo estamos entendiendo lo que ellos mismos dicen, el periodo del coronavirus, el periodo de la pandemia, ¿no? Les dicen a ellos, está bien, no muevan el tipo de cambio en este periodo, no muevan o pueden gastar más si quieren para el tema social durante el periodo del coronavirus, pero después me liberan el tipo de cambio, ya saben lo que estoy diciendo con eso, y me ajustan el déficit fiscal, lo que quiere decir que no me gastan más, políticas restrictivas, y volvemos a el periodo de los años 90, a principios del año 2000 en Bolivia, que había neoliberalismo. Estamos retornando al neoliberalismo con la presencia del fondo y de este gobierno que desde noviembre ha aplicado el modelo neoliberal en nuestro país. Entonces, queda claro que con esa, si este gobierno se queda y se aplica lo que ha acordado este gobierno con el Fondo Monetario, por supuesto que hay devaluación. Por supuesto que hay devaluación.
Entonces, ¿qué tiene que haber para que no haya devaluación? Tiene que haber un programa económico que haga crecer la economía, que le dé fortaleza a la parte real nosotros llamamos a la producción en el país, ¿no? De tal manera que eso respalde nuestra moneda y no sea necesario devaluar. Pero hay dos requisitos. Uno, que crezcamos, que salgamos del hueco, que empezamos a reactivar nuestra economía, empezamos a reconstruir la economía boliviana, un requisito, pero el otro, el entorno, nuestros vecinos no tienen que devaluar fuertemente. Podemos aguantar que devalúen un poquito y ahí nosotros irnos moviendo, pero si hay unas devaluaciones fuertes que ocurren en los países vecinos, para defendernos de esas devaluaciones, vamos a tener que devaluar, aún creciendo. Entonces, los dos requisitos para que no se devalúe serían, por lo tanto, que crezca la economía boliviana y que los países vecinos no devalúen fuertemente sus monedas, ¿no? Luego, con respecto a la pregunta de ¿vamos a vivir como antes? A ver, debe quedar claro, primero que tenemos que aprender a vivir con el coronavirus, ¿no? Es un virus que ha venido para quedarse ya, y a quedarse entre nosotros. Es más, a quedarse en muchos casos dentro de nosotros. ¿Ah? Va a ser como un virus que va a estar ahí. Entonces, durante todo el tiempo en que la humanidad, y felizmente hemos visto que hay avances interesantes, descubra primero una medicina que combata esto de manera efectiva, eficiente, eficaz, que aquí felizmente hay ya varios países que han avanzado en esto, entre ellos Rusia, ¿no? Rusia ya está comercializando su medicina, ¿eh? Ya está comercializando su medicina. Y nosotros estamos entrando en charlas con ellos a ver si nos pueden ayudar, ¿no? A comprar para los bolivianos esa medicina, pero por supuesto, miren, cuando hemos propuesto que los cubanos nos vendan su medicina, que también la tienen ellos, ¿verdad? No, que los cubanos, ya conocen ustedes la historia, ¿verdad? Espero que con los rusos no pase lo mismo. Pero lo cierto es que ya se está avanzando a nivel mundial de una medicina. No estamos diciendo que estamos resolviendo el problema, sino que estamos encontrando un paliativo que es la medicina. Uno se va a enfermar, toma la medicina y si todo anda bien, va a recuperarse ese paciente. ¿Empeora algo ese paciente? Bueno, ahí se recurre a básicamente la internación, las unidades de terapia intensiva, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un tema que hay que tenerlo en mente. El otro tema que hay que tenerlo en mente es que en algún momento la humanidad va a encontrar una vacuna. Cuando ustedes eran chiquitos, ¿no? Han nacido ahí, estaban en brazos de papá y mamá, los han llevado a vacunar contra el sarampión, contra la polio, contra varios, ¿verdad? Y obligado, en algunos son 3 dosis, que muchos de ustedes ni se deben acordar si es dolorosa o no la vacuna, pero han pasado por eso. Yo también tengo aquí en mi brazo varias marcas de las vacunas que me han hecho cuando era niño. Y esas vacunas son justamente los anticuerpos que se tiene que tener en cada organismo para que cuando contraigamos el virus, el coronavirus, tengamos en nuestro cuerpo el anticuerpo y listo. No hay enfermedad. Por eso no hay polio, por eso no hay sarampión, por eso no hay muchas enfermedades que por la vacuna que hemos ido dando a los niños, eso ha ido desapareciendo en el país. Y así va a suceder. Cuando en el mundo los chinos, los rusos, ¿no? Descubran la vacuna, todos en fila otra vez a vacunarse, ¿no? Pero imagínense, si se descubriera ahora la vacuna, hoy, ¿no? 13 de junio la vacuna, ¿cuántos días vamos a necesitar para que todo el planeta esté vacunado? ¿Ah? ¿Cuántos días? Entonces será 1 año y medio, 2 años en que las personas sean vacunadas y los niños que están naciendo sean vacunados cuando nazcan y les pongan ya no solamente sarampión, ya no solamente polio, etcétera, sino también coronavirus. Ya va a haber una vacunita para el coronavirus, ¿no? Y otra vez vamos a poder
tener un contacto más cercano que estamos acostumbrados los hombres. El ser humano es una persona sumamente social, y alejarnos, distanciarnos, ¿no? Especialmente del enamorado, enamorada, es doloroso, pues, ¿no? Ahora, si van al cine, por ejemplo, va a haber cambios, ¿no? Van a tener que sentarse dejando un asiento porque tienen que guardar distancia, ya no van a estar tan abrazaditos, ¿ah? Porque eso es lo que va a ocurrir. Va a haber cambios hasta que no se encuentre la vacuna, hasta que no se encuentre la medicina y se generalice el uso y que sea efectiva esa medicina. Vamos a tener que tener una forma diferente de vivir que no va a ser la que estábamos habituados anteriormente, ¿no? Para ir al cine, como les ponía el ejemplo, ya no vamos a estar acarameladitos ahí con el enamorado, sino, no, señores, distancia, distancia. Lo mismo con el resto de las personas que estén compartiendo la sala del cine, el teatro, el supermercado, y todo va a tener el distanciamiento que hemos visto, ¿no? Han visto las colas para el banco, están separados para que no haya el contacto correspondiente. Todo eso lamentablemente va a tener que ocurrir. En los minibuses, en los buses va a tener que haber también distanciamiento. Ya no van a estar tan apretados como antes porque ahí ocurre el contagio. Eso va a ocurrir y tenemos que acostumbrarnos a vivir hasta que encontremos la vacuna, encontremos la medicina. ¿Mm? ¿Cuánto tiempo será eso? Eso yo no les podría decir. Así que hay que mentalizarse ya de que vamos a vivir y convivir con el coronavirus. ¿Qué es lo que pensamos hacer desde el 6 de septiembre? Bueno, nosotros tenemos hecho un plan que tiene 3 etapas. El inmediato plazo, es decir, lo que vamos a entrar a hacer ya, ¿ah? El corto plazo y el mediano y largo plazo. Es toda una estrategia que está en nuestros documentos, que está en lo que hemos venido trabajando para la campaña de estas elecciones supuestamente para el 3 de mayo, pero también para lo que hemos venido trabajando durante todo este tiempo en la pandemia, para enfrentar y para ver cómo vamos a resolver esto, porque queda claro que este gobierno nos va a dejar un país absolutamente desastroso. Como les decía, endeudado, un país en recesión, un país con problemas de salud, un país con problemas sociales que se están dando. En fin, vamos a estar complicados en el país, muy complicados. Cada día que pase es peor, porque este gobierno no sabe a dónde va, no sabe qué hacer, como ustedes mismos lo han descrito. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Primero, hay que proteger a los más pobres, hay que proteger a los más desposeídos del país, a los más marginados que están sufriendo hambre en este momento. ¿Mm? Y hemos tratado de paliar con lo que hemos invitado mediante nuestros videos que hemos hecho en la candidatura a que la gente saque lo solidario que tiene. Y la gente ha salido a las calles, ha hecho ollas comunes, hemos hecho estas ollas comunitarias para tratar de resolver, pero era solamente un paliativo. No estamos resolviendo el problema. Un problema que el gobierno debería haber encarado en un programa social. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que continuar con varias políticas sociales de distribución de bonos, ¿no? Pero no a todos, no vamos a poder dar a todos. Hay que identificar a esos sectores que realmente hoy están en problemas, que están muriendo de hambre. Muchos, miren ustedes en la televisión cómo ha rasgado el corazón que una niña de 8 años se suicide porque no tenía que comer. Un adolescente de 12 años se mata por no sentir la sensación de hambre. Imagínense ustedes. Un padre que tenía 8 hijos, que no tenía nada que dar a sus hijos de comer, se suicida. Eso no puede ocurrir en un país. Un país donde la política económica y social está totalmente deshumanizada hoy. Y eso hay que recuperar, lo humano. Vamos a tener que hacer una política social como estos bonos, ¿no? Pero por supuesto, mucho mejor diseñados y focalizados a esa gente que realmente lo necesita, ¿ah? Para que no caigamos en pobreza, como hemos visto, que
ya está empezando a revertirse otra vez está empezando a subir la pobreza. No puede ser que tantos años de trabajo, ¿ah?, para reducir la pobreza, mejorar los índices de desigualdad, etcétera, que hoy volvamos a tener eso porque se manejó mal la cosa, ¿no? Hay que hacer política social. Es lo primero que hay que mantener, la política social y mejorarla, por supuesto, de lo que han hecho mal ellos, para que podamos alcanzar a sacar de la pobreza, mantener en buenos niveles a los más humildes, a los más necesitados. Primera cosa. Eso no solamente por lo social, hay una parte económica ahí. Si le damos ingreso a esa gente que no tiene hoy ingreso, vamos a darle capacidad de compra, demanda. Y la demanda va a hacer que alguien produzca lo que esta gente demanda. Entonces estamos generando capacidad de demanda para que haya alguien que produzca. Si esa gente va a consumir un pan, alguien produce el pan. Para producir el pan, alguien está produciendo el trigo, alguien está produciendo la levadura, alguien está produciendo el gas para los hornos que se produzcan el pan, ¿verdad? Todo ese efecto multiplicador se va a dar porque vamos a conservar esta demanda a través de políticas sociales. Eso es el primer elemento. Segundo elemento. En el corto plazo, lo que va a poder reaccionar rápidamente son solamente 3 sectores. Rápidamente. Agropecuario, la manufactura y el turismo. Entonces, en el corto plazo ya hay que sacar medidas de incentivo a la manufactura, a las micro y pequeñas empresas, fundamentalmente, ¿no? Yo antes de que hubo el golpe el año pasado, nosotros ya estábamos diseñando con los microempresarios una estrategia de industrialización que ahora hay que retomarla e implementarla ya no más. Industrialización. Y una industrialización no por industrializar, por locura de industrializar, no, industrialización apuntando a la sustitución de importaciones. Industrialización para sustituir importaciones. Muchos de los productos que hoy estamos importando, que ustedes consumen, los podemos producir en Bolivia. Ustedes tienen que ser, y los jóvenes tienen que ser los pioneros. Así como la juventud nos ha mostrado el camino de que hay que saber respetar el medio ambiente, de que hay que tener cuidado con el medio ambiente, también los jóvenes tienen que liderizar la batalla para que nosotros produzcamos lo que consumimos. Ustedes se compran un chocolate en la calle, fíjense de dónde es ese chocolate, hecho en Brasil, hecho en China, hecho en Perú. ¿Y por qué no consumimos el chocolate boliviano? ¿Ah? Cuando nosotros consumimos el chocolate brasilero, el chocolate chileno, estamos dando empleo a los chilenos y a los brasileros. No estamos dando empleo a los bolivianos. Y hoy, más que nunca, necesitamos empleo e ingresos para los bolivianos. Entonces tiene que haber una toma de conciencia también, así como en el pasado los jóvenes tomaron conciencia sobre la madre tierra, hoy tienen que tomar la batuta sobre el consumo de lo boliviano, sobre la producción de lo boliviano. Esa tiene que ser una bandera de la juventud revolucionaria ahora, porque el país nos necesita. Entonces vamos a fomentar a esa industria, a la micro y pequeña empresa fundamentalmente, para que produzcan cosas que sustituyan lo que importamos. Entonces vamos a producir todo eso, hay que incentivar, hay que traer maquinaria, hay que darles tecnología, hay que darles asistencia técnica, hay que darles mercados a la micro y pequeña empresa. Hay que inclusive tocar las puertas de la mediana y gran empresa cuando sea necesario para grandes proyectos de industrialización y de sustitución de importaciones allá donde sea necesario. Eso va a tener una reacción más rápida. Luego, agropecuario. Normalmente, y eso lo vengo diciendo yo desde marzo en mis videos, van a ver ustedes, ahí están, vean en nuestras páginas oficiales, están colgados nuestros videos. Normalmente, detrás de una pandemia, viene un fenómeno llamado otro virus, otra pandemia, como dice la Organización Mundial de la Salud, que es la hambruna. No hay suficientes alimentos. Por eso es que yo proponía varias veces que se flexibilice el tema de la cuarentena, especialmente para nuestros compañeros que van a trabajar la tierra en el área rural, porque eso garantiza alimentos. No solamente había que garantizar que los alimentos que ya se han producido lleguen a las ciudades para el abastecimiento y que todos estén felices comprando sus papas, sus chuños, sus zanahorias, sus cebollas, sino
también hay que garantizar el consumo en las áreas rurales. También los hermanos consumen gas licuado, pues, fideos, azúcar. Entonces hay que garantizar que también los productos que están vendiéndose en la ciudad puedan ir al área rural. Y también se garantice los abonos, las semillas, los fertilizantes que nuestros hermanos del campo utilizan para producir. Y hay que fomentar esa producción agropecuaria. Entonces vean ustedes, el sector agropecuario en el occidente y en el oriente tiene que incentivarse para que no falte la comida. Lo peor que puede ocurrir en un país es que luego de la pandemia no haya comida. ¿Ah? Entonces tenemos que garantizar, y este gobierno no entendió eso. Por eso los hermanos del campo estaban pidiendo flexibilización de la cuarentena, porque estamos en un ciclo, en el ciclo agrícola, donde en este momento hay que ir a producir, hay que ir a sembrar, hay que ir a plantar, porque de acá a 4 o 5 meses vamos a estar cosechando. Si no plantan ahora los hermanos, no hay cosecha en 4 o 5 meses. No hay alimentos en 4 o 5 meses. Entonces, eso no entendía este gobierno. Y nosotros nos cansamos de repetir esto en todo lado. Entonces, sector agropecuario, y eso reacciona más rápidamente. Porque son 4 o 5 meses, ya hay más producción, hay abastecimiento, se aumenta la producción, hay demanda, hay consumo, ahí está. Luego, el turismo. Pero cierto tipo de turismo, porque el turismo receptivo que estábamos acostumbrados, especialmente ustedes los orureños, en carnavales que venían muchos turistas de afuera, estén seguros que para el próximo carnaval no va a haber la misma cantidad de turistas. ¿Por qué? Por el coronavirus. Miedo a contagiarse. Entonces, no va a haber el turismo habitual extranjero, el que nosotros llamamos los economistas el turismo receptivo. Pero sí podemos fomentar un turismo, el turismo interno, ¿ah? Los bolivianos, que haya oportunidades, paquetes favorables para que las familias puedan ir a visitar, en lugar de irse a Punta Cana, ¿no? En lugar de irse al extranjero, que esa gente pueda venir a lugares nuestros, de Bolivia, y gastar su dinero en Bolivia. Eso hay que trabajar. Entonces son los 3 sectores que reaccionan rápidamente. No quiere decir, fíjense ustedes, que no va a reaccionar el transporte, el comercio, los servicios. Eso va a reaccionar de manera secundaria. Primero el efecto de jalón, ¿no? Como cuando un auto se arranca y pone uno a primera para que arranque el auto, se pone toda la fuerza ahí, y una vez que arranca ya viene justamente la inercia, ¿verdad? Ya el carro en movimiento, ya puede uno cambiar de caja, en fin, ya está más fácil conducir el vehículo que en esa primera etapa donde está estancada la economía y empezamos a arrancar. Esos son los sectores para arrancar y luego los otros van a estar acomodándose, porque para transportar el producto agropecuario, el producto de las manufacturas, necesitamos transporte, necesitamos servicios, necesitamos varios otros, el comercio empieza a agilizar, todo el resto ya empieza la economía a moverse tras la puesta en movimiento de la rueda grande, que es el aparato productivo más importante. ¿Ah? Esa es la estrategia. Luego, van a ver ustedes que vamos a tener un elemento importante en todo esto, que es el que ya en el corto plazo vamos a tener que arrancar con los proyectos que se han quedado parados. Miren ustedes lo que ha hecho este gobierno. Este sí es un gobierno salvaje. A nosotros nos dice salvaje cuando ellos son los salvajes. Miren lo que han hecho este salvajismo económico. Han parado la planta de urea. Ahí hemos perdido más de 80 millones de dólares desde el año pasado y nadie dice nada. 80 millones de dólares. ¿Qué podíamos hacer con 80 millones de dólares? Muchas cosas, ¿no es cierto? Hemos perdido porque sencillamente este gobierno estaba en México cuando ocurrió eso. Cesaron la planta, despidieron a todos los técnicos y que estaban discutiendo cómo llevar la planta a Santa Cruz, ¿recuerdan? ¿Qué es eso? Y pararon la producción. Y hoy el gas que no estamos exportando al Brasil podría inyectarse para la producción de urea y exportar la urea. Todo el mundo va a necesitar reactivar su sector agropecuario. Y ahí vendemos la urea lindo. Pero no hay producción de urea porque la planta no funciona. Está cerrada la planta. Una irresponsabilidad. Lo mismo ocurrió con el proyecto del Mutum, con el proyecto de la planta de cemento de Potosí,
con el tren metropolitano de Cochabamba y cientos de proyectos de inversión que estábamos haciendo, incluido un tema de salud que a mí realmente me ha preocupado, porque ustedes saben, yo he pasado por un problema médico muy serio, que es aquí en el Alto, nuestra planta nuclear para hacer ya el análisis, ¿no? Los PET scan para empezar a detectar el cáncer en las personas. Esto está parado. Con los rusos estábamos trabajando eso. Se paró. ¿Qué le importa a este gobierno la salud si está parando uno de los proyectos de salud importantísimo, que era la lucha contra el cáncer en ese Centro de Investigación y Salud de Energía Nuclear? Miren ustedes, ahí está, qué lindo se preocupan por la salud. Lindo es discursear y ahí está hechos concretos que pararon el tema de salud. Pararon el SUS. Lo pararon. ¿Dónde está que al gobierno le interesa la salud? Vean ustedes. Entonces tenemos muchas cosas que este gobierno ha parado. Ese sí es un salvajismo económico y de salud con los bolivianos. Como han parado todos esos proyectos, lo que hay que hacer en nuestro gobierno es inmediatamente reponerlos. El tema del litio, ¿no? Que ellos quieren negociar. Nosotros habíamos avanzado ya con los alemanes para que ellos nos garanticen mercado y la producción de baterías de litio. Imagínense, ya estaba acordado. No, ellos quieren negociar, claro, quieren negociar seguramente con algún interés muy claro, como ha ocurrido con el gas, que ya lo han negociado el gas con el Brasil. Entonces, este gobierno, por eso es de facto, es un gobierno que ha ido más allá de sus atribuciones de un gobierno transitorio, un gobierno de hacer elecciones, y lo ha ratificado ayer. No quiero elecciones, ha dicho, por eso no voy a convocar. Entonces, ¿para qué está? Es un gobierno de facto, ¿verdad? Entonces, lo que hay que reactivar es todo lo que está parado. Si ustedes hablan con los alcaldes de los diferentes municipios, todos los proyectos del programa Bolivia Cambia y Cumple, parados. Toda la inversión pública del Estado, parada. Entonces, ¿cómo una economía se mueve sin inversión pública? Ellos lo han parado por una sencilla razón. Ideológicamente, el neoliberalismo no quiere que el Estado esté presente en la economía. Para el neoliberalismo, que el Estado esté en la economía es una y completa y total osadía, una afrenta a la economía de mercado. ¿Ah? Tiene que irse el Estado y que el sector privado tiene que hacer eso. 20 años nos han tenido con el neoliberalismo desde 1985 hasta el 2005 y no hubo resultados. Nosotros cambiamos el modelo y lo hemos hecho funcionar. La economía funciona con nuestro modelo, no con el de ellos. Ellos han llegado en noviembre y han implementado otra vez el neoliberalismo. Han parado la inversión pública porque ideológicamente el neoliberalismo no comparte que el Estado esté en la economía. Nosotros sí. Entonces vamos a nosotros retomar la inversión pública y vamos a empezar a ver resultados. Van a ver ustedes casi inmediatamente. Empezamos a hacer nuestras obras que estaban paradas, que muchas de ellas tenían financiamiento asegurado, y empieza a reactivarse la economía en el sector construcción, en todas las fábricas, todo lo que acabo de mencionar. ¿Eh? Eso es otro. El tema de los proyectos de industrialización del gas, hay que continuar. O sea, en realidad vamos a continuar todo lo que nos han parado y frenado e interrumpido en noviembre del año pasado. El tema del litio, el tema del mutún, el tema de las hidroeléctricas para exportación de energía eléctrica. En fin, todos esos proyectos, incluido a la producción ahora de combustibles renovables, ¿no? Renovables, que eso es muy, muy importante que entremos. Bolivia es un país que depende de la importación de líquidos, de diésel, importamos gasolina, y eso está muy mal. No podemos importar todo. En la lógica de la sustitución de importaciones, tenemos que hacer nuestra propia planta para producir diésel y para producir gasolina a partir de biocombustibles renovables, que sean amigables con el medio ambiente y que sean sostenibles. Eso también está en nuestro programa de gobierno, por si acaso. Todo lo que le estoy diciendo está en nuestro programa de gobierno, ¿no? Excepto este periodo del inmediato plazo que les he dicho, que eso tenemos que aumentar en nuestro programa porque no estaba previsto el tema del coronavirus en Bolivia. Pero el resto, lo estratégico de mediano y largo plazo que les estoy mencionando, porque el tema de la minería, el tema de hidrocarburos, el tema del litio, ¿verdad? El tema de las hidroeléctricas, y muchas de las inversiones públicas son efectos que vamos a tener en el mediano y largo plazo. Nosotros tenemos claridad en lo que hay que hacer.
retomar lo que estábamos haciendo, mejorar algunas cosas que estábamos haciendo mal, y eso nos va a dar el impulso en la economía. Y yo estimo, como nos van a dejar la economía, que yo he visto que nos van a dejar una recesión entre el 3.6% y un 11% de recesión, imagínense ustedes, catastrófico. Ojalá que no lleguemos a ese 11, porque ese es el rango que hemos calculado nosotros, que nos pueden dejar dependiendo de las estupideces que sigan haciendo en el gobierno actual. Nos va a tomar entre 2 años, 3 años salir de esto. Entonces, ¿de qué depende de que salgamos más rápido? De que inmediatamente tomemos las medidas correctas y adecuadas y oportunas. Ya hay que tomar medidas. Por lo tanto, cuanto más alarguen las elecciones y no estemos en el gobierno porque estamos seguros que vamos a ganar nosotros, ¿ah?, es que vamos a tardar más en salir del hueco. Entonces, cuanto más antes, es mejor, y el pueblo lo sabe. Por eso ha pedido elecciones ya. Nosotros no hemos pedido elecciones ya. El pueblo se ha manifestado de varias maneras, se ha autoconvocado en redes sociales, porque saben lo que están pasando. Entonces, tenemos un plan, tenemos una estrategia, un plan inmediato, un plan de corto plazo y una estrategia de mediano y largo plazo para que la economía rápidamente, en 2 años, 3 años, dependiendo cómo nos deje la economía, eso no les puedo decir ahorita. Cuando estemos el primer día y veamos qué nos ha dejado, ahí vamos a poder decir exactamente en cuánto tiempo vamos a poder salir de esto y qué sacrificios vamos a tener que hacer para conseguir eso. Con respecto a qué política monetaria, la política monetaria tiene que acomodarse a este proyecto y va a tener que ser expansiva, una política fiscal, monetaria, expansiva. No queda de otra, no queda de otra, porque no nos van a dejar recursos. Entonces hay que aplicar la política monetaria para inyectar recursos a través de estos bonos, de esta política productiva, ¿no? Y cuidar de que no haya presión, evidentemente, sobre la inflación en nuestro país. Es la política monetaria adecuada. Muchísimas gracias, hermano Lucho. Gracias por responder a las preguntas que han planteado nuestros compañeros. Agradecerle a usted por la predisponibilidad de dialogar con los jóvenes, de hacer conocer las propuestas, el plan de gobierno que usted tiene. Muchísimas gracias, hermano. A nombre de todos los compañeros de Juventudes, de los compañeros de diferentes espacios, de diferentes sectores que están. Muchísimas gracias, hermano, y esperemos realmente tener muchos más talleres virtuales de esta índole. Es muy interesante escucharlo, conversar con usted. Muchísimas gracias, hermano. No, el agradecido soy yo, y estaremos en contacto cuando gusten. Nos organizamos, coordinamos y aquí estamos. ¿Ah? Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Hasta luego. Allá, hermanos, allá. Allá. Chao, chao, gracias. Gracias, hermano. Gracias, hermano Lucho. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. No, a ustedes las gracias. Un saludo, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.